Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, Mentiras Naturales. Recordarles, que este episodio y todos los episodios van a salir a través del canal de YouTube de Ávila TV, por supuesto, y nuestras redes personales. Ahí nos pueden contactar, nos pueden ubicar para sus aportes, inquietudes sobre estos temas. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, John. ¿Estás muy elegantosa hoy? Gracias, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre los indicadores de cambio climático. Hemos estado hablando un poco sobre las causas de la crisis climática, hemos hablado un poco sobre las consecuencias, pero es importante hablar sobre los indicadores de cambio climático, importante en este momento en el que han acontecido muchas incidencias ambientales relacionadas a las variaciones climáticas, relacionadas a lo que estamos en un proceso de emergencia climática, y evidentemente es importante que abordemos, por ejemplo, los indicadores de cambio climático, las medidas de adaptación, mitigación, pero sobre todo asociándolo a también los mapas de riesgos, pero sobre todo asociando a la población venezolana a este tipo de fenómenos. Y no vamos a estar conversando tú y yo solo. Ya iba a decir, Teresa, pero vamos a dejar que sea la invitada quien nos hable entonces de todos esos temas. Bienvenida la compañera Yusbelis. Ella es licenciada en gestión ambiental. Bueno, ante todo, gracias por la invitación al programa Mentiras Naturales. Sí, un tema de gran importancia, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. El tema de cambio climático, crisis climática o calentamiento global son términos que se usan para describir la situación que estamos viviendo actualmente, en estos tiempos. La gente hablaba antes de cambio climático como que algo que está muy lejos, y hoy actualmente estamos viviendo situaciones en nuestro país y a nivel nacional. Muchas personas desconocen o no saben lo que es cambio climático, pero son productos de lo que se ha venido por actividades que lamentablemente son por actividades humanas, por este modelo capitalista que se ha venido desarrollando en estos últimos años y que han venido aumentándose aceleradamente estas actividades que han generado lo que son el aumento de las concentraciones de estos gases de efecto invernadero que de una manera u otra afectan lo que es el sistema climático y genera una perturbación en lo que son los patrones de precipitaciones y te genera lo que tú puedes vivir ahorita, mucho lluvias intensas que te generan inundaciones o sequía que después no tienes agua para poder cubrir lo que son las necesidades básicamente de nuestra población. Que son alimentación, que es el tema de la industria, pero sobre todo, Yusbelis, en nuestro país estamos en la actualidad, año 2022, nos estamos viendo afectados por lo que son las ondas tropicales. Y en esta de las ondas tropicales, ya han pasado 45 ondas tropicales, faltan 25 ondas tropicales y que el pueblo de Las Tejerías se vio afectado. Y hay algo importante que tú mencionabas. Bueno, el pueblo desconoce del cambio climático, pero no es que no lo esté sufriendo, sino que lo está sufriendo, pero no está identificando que es producto de la crisis climática y que ese tipo de fenómenos naturales nos meten en una emergencia climática. Sí, ciertamente, Teresa. Lo estamos viviendo, más no lo saben identificar de la situación que estamos viviendo. Sí, la ciudad de Las Tejerías lamentablemente sufrió de esta situación, de esta crisis, porque ya es una emergencia que estamos viviendo. Y hay que ver y reflexionar un poco que tuvimos pérdidas humanas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer frente a esta crisis climática de hoy en día es evitar llegar a lo que son pérdidas y daños por cambio climático o por la crisis climática, porque ciertamente las pérdidas por bienes o infraestructura son fáciles de recuperar, son daños que tú puedes calcular, cuantificar
y puedes reparar, pero una pérdida humana jamás la puedes recuperar. ¿Sabes? Podemos hablar entonces de que está el término crisis climática y como ya lo decías, mucha gente lo conoce que existe un cambio climático, pero desconoce cuáles son las causas del cambio climático. Pero ya ahorita lo estamos viviendo, como lo acabamos de mencionar, y entonces no estaríamos hablando de una crisis ya, sino, o sea, la crisis ya se pudiera decir también una emergencia climática, o sea, crisis climática o emergencia climática, ¿cierto? Entendiendo que, bueno, ya las situaciones que estamos viendo, no solamente en Venezuela, ahorita en Venezuela lo estamos padeciendo nosotros en algunas ciudades, como ahorita en Aragua, como en el estado Zulia, también han habido algunas afectaciones en el estado Anzoátegui. Lara, oye, de Lara no se habló mucho, disculpa que te interrumpa, Tranquila. pero de Lara también se vio un proceso de afectación por las lluvias bastante fuerte. Entonces, fino, ahí podemos decir, y era lo que es importante aclarar, porque a veces la gente normaliza el tema de que, bueno, está cayendo el palo de agua, como dicen, pero ese es por culpa de la crisis climática, o sea, casi que por culpa de la crisis climática, pero ¿quién causa o qué causa la crisis climática? Es ahí donde nosotros debemos generar la concienciación. Sí, las causas de la crisis climática, de lo que estamos viviendo, son producto de un modelo económico capitalista, consumista, que te está generando afectaciones. ¿Qué debemos ir? Hacia la mitigación, que es reducir las emisiones. Y para eso tenemos que hacer acciones que te permitan reducir esas afectaciones. Ciertamente esto es una acción que todos tenemos que trabajar. La solución es que todos, o sea, todos somos parte de la solución. Pero para esto necesitas primero que la gente conozca un poco. Una de las cosas que, de mi punto de vista, es que nosotros tenemos que ir cada día investigando más sobre este tema porque cada día hay informaciones, hay más para ir profundizando, porque ciertamente lo que sucede, por lo menos vimos el comportamiento que se vivió en el estado de Aragua. Pero las mismas condiciones o las mismas afectaciones no van a ser en Mérida o no van a ser en Lara, porque son condiciones o características ambientales muy diferentes. Cada territorio tiene su característica distinta. Pero, Yusbeli, vamos a ver un video y luego retomamos un poco sobre las medidas de mitigación, adaptación y sobre todo los mapas de riesgo que son los que nos ayudan a prevenir este tipo de emergencias climáticas. Vamos a ver el video. Una de las cosas que más nos afecta de la naturaleza es el clima. Él ha definido dónde y cómo podemos vivir, pues tiene una incidencia directa sobre nuestra salud y economía. Mientras más predecible sea el clima, más fácil será nuestra vida, porque podemos planificar nuestro desarrollo y aprovecharlo con nuestra tecnología. Pero nuestras actividades industriales han modificado la composición de los gases de la atmósfera, aumentando su temperatura y provocando el cambio climático. ¿Qué podemos esperar? En cada zona del planeta los efectos son diferentes. Para Venezuela se prevén sequías más fuertes, olas de calor más intensas y aguaceros más violentos. Bueno, ahí veíamos un poco sobre un video más dinámico, pero es importante lo que tú hablabas, Johnny, hace rato. Cambio climático, crisis climática, emergencia climática. Evidentemente cada uno tiene su proceso de significado distinto. El cambio climático ya se dio, es decir, ya subimos un nivel de temperatura en la que los fenómenos naturales y el sistema natural entró en un desequilibrio y esto genera evidentemente fenómenos naturales más profundos. Ya el cambio está y no hay un punto, ya los científicos dicen que ya el punto del no retorno ya no hay, o sea, ya estamos en una crisis climática. ¿Por qué? Porque ya los procesos que se adaptaban a un tipo de lluvia, a un tipo de sequía, ya no son iguales. Ejemplo, en el caso de Venezuela tenemos época de lluvia, época de sequía. Ya ese proceso en el que se tenía identificado en nuestro país, en el que se podía cosechar un tipo de rubro en época de sequía, en época de lluvia, ya eso se descontroló. Y cuando ese descontrol pasa, obviamente está la emergencia climática, que ya es qué hacer. Y en ese qué hacer, Yusbeli nos hablaba un poco sobre las medidas de mitigación. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para mitigar un impacto dentro de las comunidades o para adaptarnos a esa emergencia climática en la que estamos?
Fíjate, por lo menos vamos con adaptación, que es un poco más complejo que ha sido en los últimos años, porque la adaptación es un término que se viene implementando en estos últimos años. Mayormente todo era mitigar, porque ciertamente las concentraciones de los gases de efecto invernadero es más fácil, es cuantificar. Entonces tú reduces tus concentraciones y bueno, a medida que tú vayas implementando medidas, tú reduces, entonces bueno, vas modificando. Por lo menos en una comunidad, ¿cómo tú puedes mitigar? Si estás en riesgo, hay que movilizar, por lo menos también una de las acciones que también la gente son los desechos sólidos, porque la acumulación de desechos sólidos también te generan un gas, que es el metano. Entonces eso también es concientizar, buscar, ahorita se habla mucho de la economía circular, tratar de que en la misma comunidad generen emprendimiento de reutilizar esos desechos sólidos y evitar las concentraciones para evitar que ahí se concentren gases de efecto invernadero como es el metano. En la agricultura también generar práctica amigable que te permita no generar también, porque también con la ganadería o la ganadería intensiva te genera también afectación y genera gases. Entonces tratar de ir conociendo, buscando las mejores prácticas amigables que te permitan reducir. En cuanto a la adaptación, es un tema, porque va combinado con lo que son el componente social, la vulnerabilidad. Tú para poder establecer medidas de adaptación en una localidad, tú tienes que conocer el nivel de vulnerabilidad en tu casa o en tu zona, en comunidad. Entonces, dependiendo de ese nivel de vulnerabilidad, tú vas haciendo una medida que te permita contrarrestar. Pero más que todo es ir adaptándote, porque tú ahí determinas el nivel de riesgo a lo que tú estás. Entonces dice, bueno, esta medida me va a permitir disminuir un poco ese riesgo a la cual vamos a enfrentar. Ciertamente, cambio climático hablamos, eso, bueno, son catástrofes, cuestiones negativas, pero también a través del componente de adaptación hemos venido investigando que te permiten que de lo negativo tú busques un beneficio positivo, pero siempre y cuando evitar pérdidas humanas. Eso sí es vital. Y tratar también de concientizar de que no podamos vivir cerca de cauces de ríos o de quebradas, porque eso va a llegar en un momento que la misma naturaleza va a recuperar su espacio que en 20 años, en 35 años perdió, porque lo va a necesitar recuperar su espacio. Y es lo que hemos vivido en Tejería, que también se han venido planificación no adecuada, que también tenemos que trabajar desde la misma comunidad a través de los mapas de riesgo, mapa comunitario que hemos venido también conociendo, para ir viendo dónde podemos nosotros ubicar casas o establecer actividades que te permitan evitar o llegar a estas circunstancias que estamos viviendo. Y ese tema, por ejemplo, en el caso de, como lo comentaba Teresa ahorita, el caso de la agroalimentaria o de la alimentación, ¿cómo nos afecta el tema de los cambios climáticos a la hora de la producción de alimentos para los consumos, ¿no? Y ahí van las medidas de adaptación que son distintas. Allí más o menos, por ejemplo, tienes las medidas de adaptación gubernamentales, pero también tienes las medidas de adaptación comunitarias. Las comunitarias. En todo dos procesos vamos a irlo profundizando, porque es importante que las comunidades y sobre todo nosotros sepamos cuáles son esas medidas en las que el gobierno ya ha funcionado y casos, por ejemplo, como el estado de La Guaira, y en las medidas en las que nosotros como comunidad debemos organizarnos. Pero mientras tanto vamos a hablar un poco sobre los patrocinantes de este podcast, tu podcast, nuestro podcast, Mentiras Naturales. Pero ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinantes. Este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Salón VIP 1111, con los mejores servicios para lucir un peinado espectacular, lo encuentras en el Salón VIP 1111 con todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir con accesorios a la moda? Con Lola Creaciones tendrás un estilo innovador, elegante y a la moda. ¿Te provoca un postre divino y de alta calidad? En Postres y Más lo tiene para ti, haciendo tus días dulces y felices. Chocolate Finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Bien, entonces
luego de esta pausa publicitaria, retomamos donde veníamos conversando con nuestra invitada, donde, bueno, quedamos en el tema de las medidas de mitigación y adaptación, y que bueno, hablando un poco con Yusbeli, estamos profundizar un poco sobre las medidas de adaptación gubernamentales. Dábamos un ejemplo sobre La Guaira. Allí se dio lo que fue la vaguada, y que allí a partir de esa emergencia climática nace la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sí, ciertamente la Gran Misión Vivienda surge como una medida de adaptación para darle casa a esas personas que quedaron sin vivienda producto de lo que fue la vaguada que se vivió en el 99. Entonces decir que la Gran Misión Vivienda sí es una medida establecida por el gobierno como una medida de adaptación para aquellas personas que quedaron sin vivienda producto del efecto del cambio climático en ese momento. Otra también de las medidas de adaptación que tenemos que establecer son para la agricultura, que debemos ir estableciendo monitoreo de lo que es las temporadas de sequía y lluvia, que ciertamente ya lo dijo la compañera Teresa, ha venido teniendo unas afectaciones, unas alteraciones, y debemos ir adaptándonos a través de esos estudios que te permiten monitorear. Entonces tú vas viendo cómo ha sido el comportamiento en estos últimos años, y tú dices, bueno, en esta zona ya no puedo sembrar, por lo menos decirte, maíz, porque ya las condiciones no te dan para que ese cultivo se dé. Entonces tú tienes que ir cambiando esos tipos de cultivos. Otra situación es en sequía. Entonces ya el agricultor tiene que ir implementando medidas de cómo, si va a ser medidas de riego manuales o riego que tenga, bueno, el que tenga medidas económicas más, pueden tener un sistema de riego automatizado y puedes mantener tus cultivos. Entonces es jugar con eso. Dependiendo de las situaciones o del sector que se esté estableciendo, se deben ir estableciendo medidas que te permitan ir adaptándote a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos cambios que estamos atravesando. Y además eso debe ir acompañado también de una campaña de alimentación. Porque cuando empieza el problema de que ahorita está lloviendo mucho, pero también es porque está lo del fenómeno de la niña, ¿me corriges? Entonces allí se profundiza el fenómeno de la niña, se profundizan las ondas tropicales, se calienta el Caribe, pero el tema de la producción alimentaria, ¿qué es lo que estás abordando? Ahorita está lloviendo, luego hay sequía, luego ya los alimentos, los tipos de semillas ya no van a ser igual, tienes que agregarles químicos y toda la industria de los herbicidas, pesticidas y todo eso. Pero la alimentación no está cambiando. Seguimos consumiendo los mismos productos algunos se producen acá, pero otros son importados. Y allí no se está haciendo una campaña, ahí sí nos estamos adaptando a la alimentación que se debe tener frente a esta situación climática que estamos viviendo. Importante también aclarar cuáles serían los 5 principales, como para que todos conozcan, pues, de lo que estamos hablando, cuáles son los 5 principales indicadores de la causa del calentamiento o de la crisis climática, entendiendo uno que es la producción de gases de efectos invernaderos que se están generando. Ya lo hemos venido conversando en otros episodios anteriores, en la primera y segunda temporada, pero es importante siempre aclarar eso. Otro es el tema de la acidificación de los océanos, el otro viene siendo el tema ¿me corriges? ¿Cómo que se llama esto? La incrementación del nivel del mar. El nivel del mar. Derretimiento de los casquetes polares. Que es a causa del derretimiento de los casquetes polares. Pero entonces, esto la gente dice, bueno, en la última investigación de 2020-2021 arroja un incremento de más del 100% en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, a nivel global, esto es lo que causa o lo que ha venido causando este tema del cambio climático, que la gente, bueno, no, de alguna manera coloquial no lo asume, sino los investigadores. Cuando digo coloquial, fíjate, a veces cometemos ese error que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque no toda la población no lo asume como cambio climático. Por lo menos en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica se está avanzando en eso. Que disminuye un poco, sí, pero por ejemplo, comunicacionalmente ya se va dando. Es más, hay ciencia popular
hay mapas de riesgo populares. En el caso de Venezuela, una de las medidas que ayuda a prevenir algunos impactos ambientales han sido los mapas comunitarios. ¿Sabes? Eso que está haciendo, Sí. que ha hecho la misión Desde el movimiento Somos Venezuela, por ejemplo, que hace la cartografía social, que a eso hay que sumarle la cartografía de riesgo, climática, el exacto. tema de riesgos ambientales. O sea, creo que eso ha sido Sí. parte también, nos ha ayudado un poco a ver qué tenemos allí en el territorio. Sí, ciertamente eso es lo que se ha venido como que implementando de manera inmediata ante esta circunstancia que estamos viviendo, para permitir que la misma comunidad pueda identificar la situación. Y eso es como que dice una medida que te da respuestas inmediatas para ver cómo accionar ante una situación, porque tienes que accionar rápidamente, o sea, tienes que parar, tienes que hacer acciones de manera inmediata, y lo importante es que la propia misma comunidad se empodere y pueda establecer qué medidas y qué acciones pueda hacer en el momento que ocurra. Es hacer allí una unión entre lo científico y lo popular. Por ejemplo, los productores de papas de Mérida, ellos es una unión campesino allí, científico-campesina, porque hay especies de papas que se dan en Mérida y que ellos, con el conocimiento que van adquiriendo los productores de papas, dicen, mira, ya va, esta especie está pasando esto, este químico que me están trayendo hace que la producción de papas nuestra disminuya en su calidad, en su tamaño, y no podemos usar este químico, pero podemos tener este tipo de fertilizante para la especie de papa, porque además el monopolio de la industria de la papa, de la industria de los alimentos, también te dan a que no te adaptes en lo territorial, sino que adáctate a lo que la industria está produciendo. Eso también forma parte. Eso que tú mencionas, Teresa, es muy importante porque eso está asociado a lo que son ahorita los sistemas agroclimáticos, donde te permite que la misma comunidad, a través de que ellos mismos hagan prácticas de cómo monitorear y a través de los pluviométricos comunitarios, ellos van midiendo qué nivel de precipitaciones, van haciendo alertas y también qué tipo de productos pueden hacer. En Mérida ya se ha hecho lo que es el sistema agroclimático en Lara y en Portuguesa. Lo que se está visualizando es que esas experiencias se puedan distribuir en todos los países para que eso también te permita que la gente vaya ya distribuyendo o ampliando más la producción agroalimentaria de acuerdo a las condiciones climáticas que se estén dando actualmente. Pero vamos a ver un segundo material que nos ayuda también a complementar un poco de lo que estamos diciendo acá. Los glaciares de los Andes, piezas clave para la subsistencia de los ecosistemas de la zona, sufrieron una pérdida de masa generalizada entre 2000 y 2018 debido al calentamiento global. Un grupo de investigadores franceses y argentinos analizaron unas 30.000 imágenes satelitales de toda la cordillera de los Andes y tomadas durante 19 años y observaron que las consecuencias de la crisis climática son palpables en la zona, ya que los glaciares, especialmente en la Patagonia, siguen retrocediendo año tras año y algunos de ellos cada vez más rápido. El estudio publicado en la revista Nature Geoscience el 16 de septiembre dividió en 7 las zonas glaciares de la cordillera suramericana que se extiende desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y determinó que el adelgazamiento total en promedio es de 13,7 metros por región. La zona sur de la Patagonia, donde se concentra gran parte de la superficie glaciar andina, es también la que presenta la pérdida de masa más severa, con 86 centímetros de adelgazamiento al año, lo que supone 16,3 metros perdidos por glaciar en 19 años. Y en este proceso del derretimiento de los casquetes polares, nosotros pudiésemos ver, bueno, eso afecta a los que están hacia allá, eso nos afecta a nosotros también, porque por ejemplo, en el estado Mérida, el derretimiento y que allí se esté calentando nuestras montañas y que haya ese tipo de fenómenos y de problemas ambientales, afecta también a los niveles de ecosistemas frágiles que se dan en ese tipo de espacios. Son también indicadores de cambio climático, por ejemplo, nuestra diversidad biológica. Sí, efectivamente. Ahí, bueno, ya es una evidencia de lo que está sucediendo y ya hay estudios que te permiten, haciendo esos indicadores,
que ya el efecto o la crisis climática ya te está generando pérdida de ese ecosistema que existe ahí y que hay una alteración. Entonces ahora vienen otros estudios de otros indicadores de determinar ahora qué tipo de especies se van a desarrollar con estos tipos de condiciones ambientales que ya no son las mismas. ¿Y qué tipo de virus Y también? qué tipos de virus también se pueden desarrollar ahí. Entonces ya tú tienes que hacer, por eso es importante los monitoreos, los indicadores que te permitan determinar y medir, y eso es información que te permiten establecer qué acciones o qué políticas o qué estrategias o planes o programas o acciones vas a implementar para eso. Y Venezuela vamos en avance en cuanto a ese tipo de observatorio, en cuanto al observatorio de cambio climático, que ya tenemos sede en Venezuela y que han venido trabajando en cuanto a todo ese proceso, y eso es importante saberlo además. Y el IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, aporta también está también. aportando en la agricultura, en la tecnología, en diferentes desarrollos, que es importante en estas medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática. Como país estamos generando el aporte quizás necesario o Falta, ahí estamos pero vamos dándole, vamos haciendo poco a poco, y que creo que eso es lo más bonito que podemos desarrollar. Gracias, Yusbeli, por acompañarnos en este episodio, y que sé que llevas un proceso de investigación, de formación, porque bueno, uno tiene que investigar para luego formar, para luego digerir. Y sobre todo convertir la formación del cambio climático en ciencia popular, que es lo que realmente importa, que la comunidad se integre a la lucha por la preservación de la vida y a la lucha por las causas reales del capitalismo que ha generado la crisis climática. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Esperamos vernos en un próximo episodio con nuevos contenidos, nuevas mentiras que develar para ustedes, y seguir acompañándonos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Será hasta una próxima oportunidad de tu podcast. Mi podcast, nuestro podcast, Mentiras Naturales. Chao, chao. Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.